No solo en el aire sino también en el agua, se produce el hecho del olfato. Pero no vamos a demostrarlo aquí, es algo que se puede consultar. Ello es obvio en el caso de los peces y los moluscos, pues es evidente que huelen, aunque no hay aire en el agua, pues cuando se genera aire en ella, sale a la superficie, y ellos no inhalan. Por tanto, si se aceptara que ambos, el aire y el agua, son húmedos, el olor sería la naturaleza de lo seco sabroso, en lo húmedo, y un cuerpo de tal índole sería oloroso. Para algunos asimilar lo que digo puede parecer de locos, pero para efectos de entendimiento o de comprensión, el hecho de percibir el agua y el aire como el mismo elemento, nos facilita la comprensión del lugar donde vivimos. Que esta afección procede de lo sabroso, o gustoso, o suculento, es evidente a partir de los objetos que tienen olor, y de los que no lo tienen. Los elementos, esto es, el fuego, el aire, la tierra y el agua, son inodoros, porque tanto los que son secos como los que son húmedos, son insípidos, a menos que se produzca una cierta mezcla. Por ello, también el mar, tiene olor pues tiene sabor y sequedad, y la sal es más olorosa que el natrón, la prueba de ello es que lo que rezuma es aceite, y el natrón es más propio de la tierra. El natrón es carbonato sódico, de color blanco, translúcido, cristalizable y eflorescente, que se usa en las fábricas de jabón, vidrio y tintes. Es una ceniza de una planta llamada barrilla, que se emplea para preparar sosa. Una piedra es inodora, pues es insípida, mientras que la madera es olorosa, pues es sabrosa, si bien las más húmedas lo son menos. Más aún, en el caso de los metales, el oro no tiene olor, pues es insípido, pero el bronce y el hierro son olorosos, sin embargo cuando lo húmedo ha sido quemado, es decir fundido, las escorias se vuelven poco olorosas. La plata y el estaño son más olorosos que los unos, y menos que los otros, pues son acuosos. La mayoría creen que el olor es una exhalación humosa. Unos lo interpretan, como un vapor, otros como una emanación, otros como ambas cosas. El vapor es una especie de humedad, y la exhalación humosa, es común al aire y a la tierra. Y por condensación de aquel se forma el agua, y de esta, una especie de tierra. Ahora bien, parece que el olor no es ninguna de las dos cosas. Pues el vapor es de agua, y la exhalación humosa, o emanación humosa es imposible que se genere en el agua, y, sin embargo, se puede oler también en el agua, como antes se ha dicho. Además, se habla de exhalación de forma semejante a las emanaciones. Pero ninguna de las dos hipótesis es cierta. Por tanto, no hay duda de que lo húmedo, tanto en el aire como en el agua, entre olores y sabores puede beneficiarse de la sequedad gustosa. Además, si es cierto que lo seco obra, de modo semejante, en los líquidos y en el aire el mismo efecto que algo que se disuelve, es evidente que los olores deben ser algo análogo a los sabores. Y el hecho es que eso sucede en algunos casos. Hay olores picantes, dulces, agrios, acres y grasos, y en cuanto a los olores a podrido, podría decirse que son algo análogo a los sabores amargos. Por ello, del mismo modo que estos son desagradables de tomar, los olores a podrido son desagradables de oler. Es evidente, asimismo, que lo que es el sabor en el agua, lo es también en el aire, y en el agua el olor. Y por eso lo frío, y la congelación mitigan los sabores, y apagan los olores. Pues al calor, que es su motor y artífice, lo apagan el enfriamiento y la congelación. Hay un tipo de olores que, como dijimos,
se alinea con los sabores, y en los que lo agradable y lo desagradable son propiedades accidentales. Son agradables los olores cuando se tiene apetito, mientras que cuando se está satisfecho y no se apetece nada, no son agradables. De manera que los olores, como dijimos, comportan agrado y desagrado por accidente, por ello, asimismo, son comunes a todos los animales. Hay otros olores que son agradables por sí mismos, como el de las flores, pues no invitan al alimento, ni provocan el apetito en absoluto, sino más bien lo contrario. Cierto es, en efecto, que cuando tengáis lentejas cociendo, no les echéis perfume. Los que de hecho mezclan en sus bebidas tales propiedades, fuerzan el placer por la costumbre, hasta que el placer se produce por dos sensaciones, como si fuera por una sola. Este tipo de olfato es específico del hombre, mientras que el que se alinea con los sabores, es propio también de los demás animales, como ya se ha dicho antes, dado que comportan el placer accidentalmente. Se han distinguido especies de acuerdo con los sabores. De los otros ya no es posible hacerlo, dado que su naturaleza es por sí misma agradable o desagradable. La causa de que este tipo de olor sea específico del hombre es la condición de los alrededores del cerebro. En efecto, por ser el cerebro frío por naturaleza, también la sangre que hay en su entorno en las venas es ligera, y pura, y fácil de enfriar. Es este el motivo también de que la exhalación del aliento, cuando se enfría por esta región, provoca flujos nocivos. Tal tipo de olor llega a servirle a los hombres como una ayuda para su salud. Su función no es otra que esta, y la cumple claramente. En efecto, el alimento que es agradable, tanto seco como húmedo, es muchas veces nocivo, pero la fragancia de un olor que es agradable de por sí es, por así decirlo, siempre beneficiosa, sea cual fuere el estado del individuo. Por ello se produce el olor por inhalación, pero no en todos los animales, sino en los hombres y entre los dotados de sangre, por ejemplo en los cuadrúpedos y en cuantos participan más de la naturaleza del aire. Y es que, al ser llevados los olores al cerebro por el poco peso del calor que hay en ellos, las partes que rodean esta región se encuentran en una disposición más saludable, pues la potencia del olor es de natural, caliente. La naturaleza hace uso de la inhalación para dos fines, principalmente, para auxilio del pecho, secundariamente, para oler. Al inhalar, ejerce su movimiento a través de las ventanillas de la nariz, como si entrara por una puerta lateral. Es específico de la naturaleza del hombre este tipo de olor, porque tiene el cerebro mayor y más húmedo de entre todos los animales en proporción a su tamaño. Por ello, en efecto, es el hombre, por así decirlo, el único de los animales que percibe y se goza con los olores de las flores y otros por el estilo. Pues están en proporción el calor y el movimiento de estos olores con el exceso de humedad y de frío que hay en esta región del cuerpo. A los demás animales que poseen pulmones los dotó la naturaleza de la percepción de la otra clase de olor, por medio de la respiración, a fin de no poner en ellos dos órganos sensoriales. De igual modo que a los hombres les basta aunque sea con este medio para inhalar ambas clases de olores, a aquellos les basta la percepción de solo los olores de una clase. Es evidente que los animales que no respiran poseen, con todo, el sentido del olfato, y así los peces y la clase de los insectos lo perciben todo agudamente desde lejos, por causa del olfato de tipo nutritivo, aun cuando se hallen a distancia del alimento que les es propio, como las abejas y la especie de pequeñas hormigas a las que algunos llaman nips. Por ello uno podría plantearse la duda de con qué perciben el olor, si es que realmente el olor se produce únicamente cuando se inhala,
pues eso es lo que evidentemente sucede en todos los animales que respiran, habida cuenta de que ninguno de estos animales inhala, pero, con todo, lo perciben, a no ser que haya algún otro junto a los 5 sentidos. El olfato es propio de lo oloroso y aquellos lo perciben, pero quizá no de la misma manera, sino que a los que inhalan, la inhalación levanta lo que está sobre el órgano como una especie de tapadera y por eso no perciben, sino inhalan, mientras que en el caso de los que no respiran, ésta se halla levantada, igual que ocurre con los ojos, los animales que tienen párpados no pueden ver, si no los abren, en cambio, los animales de ojos duros no los tienen, por lo cual no necesitan que se abra nada, sino que ven en cuanto el objeto está a la distancia en que pueden hacerlo. No hay ninguno de los demás animales que no pueda soportar cualquiera de los olores desagradables de por sí, a no ser que haya en ellos algo destructivo. En tal caso, perecerán de igual modo por su causa. Lo mismo que a los hombres se les apesanta la cabeza por causa del tufo de los carbones y a menudo perecen por él, así también por la fuerza del azufre y de las sustancias bituminosas perecen los demás animales y huyen de ellas por su efecto. En cambio, los animales no se preocupan en absoluto del mal olor por sí mismo, aunque muchas plantas tienen olores desagradables, si no afecta al gusto o a su comida. Dado que el número de sensaciones es impar, y el número impar tiene una unidad central. Parece que la sensación de oler es el término medio entre los sentidos táctiles, que son, el tacto y el gusto, y los sentidos que requieren de un medio, como la vista y el oído. Por ello, lo oloroso es una afección de las materias alimenticias, pues éstas pertenecen a la clase de las tangibles y de lo audible y lo visible, es este, también, el motivo de que se huela en el aire y en el agua, de forma que lo oloroso es algo común a ambos elementos, se da en lo tangible, en lo audible y en lo transparente. Se compara a una especie de pintura y lavado, de lo seco, en lo húmedo y en lo fluido. Quede en este punto la cuestión de en qué medida es preciso decir que hay clases de olor y en qué medida no. No es razonable la afirmación de algunos autores, según la cual algunos animales se alimentarían de los olores. En primer lugar, vemos que el alimento debe ser compuesto, pues los seres que se alimentan no son simples, y por ello se producen residuos del alimento, bien dentro de ellos, bien fuera, como en los vegetales. Además, dado que tampoco el agua puede nutrir por sí sola y sin mezcla, pues es preciso que lo que ha de ser asimilado sea de naturaleza corpórea, tiene aún menor lógica que el aire pueda tener corporeidad. Además de eso, es evidente que en todos los animales hay una región que acoge el alimento, de la cual lo toma el cuerpo, una vez que aquel ha entrado. En cambio, el órgano sensorial del olfato está en la cabeza y el olor penetra con un soplo inhalado, de manera que se dirige al lugar de la respiración. Por tanto, es evidente que lo oloroso, en tanto que oloroso, no contribuye a la alimentación. Que, en cambio, si contribuye a la salud, está claro, tanto por nuestra sensación, como por lo que se ha dicho, de forma que lo que es el sabor en la nutrición, y respecto de los seres que se nutren, lo es también el olor para la salud.